Hola mis hermanos, que Dios los bendiga. En este momento vamos a continuar hablando de este libro que se llama Advertencias del Más Allá para la Iglesia Contemporánea, también conocido como Advertencia Ultraterrenal para la Iglesia de nuestro tiempo. Y en el siguiente capítulo que vamos a leer es una visión de la venerable Ana Catalina de Emmerich, que es una de las santas místicas de nuestra Iglesia Católica, donde Dios a ella le reveló muchas cosas acerca de la misma Iglesia, especialmente acerca de la Iglesia en el final de los últimos tiempos. Para ello quisiera que comenzáramos con esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la sangre de Cristo y desde lo profundo del corazón digámosle a Jesús que nos lave, que nos bañe con su preciosa sangre. Amado Señor Jesús, en estos momentos queremos pedirte que derrames tu preciosa sangre sobre este lugar, sobre cada persona que me está viendo a través de este canal de YouTube, sobre nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, que el poder de tu preciosa sangre nos lave, nos selle, nos cubra, nos sumerja y nos proteja contra todo mal y peligro. Virgen María, cúbrenos con tu manto precioso y llévanos siempre contigo. Amén. Quisiera resaltar la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hay una promesa muy grande, que ni los poderes del infierno la podrán destruir. Las fuerzas del mal no prevalecerán nunca jamás sobre la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y por ende es un sacramento universal de salvación. El Espíritu Santo es el que a través de las autoridades eclesiásticas está manifestándose y está dirigiendo nuestra Madre Iglesia Católica. Y si nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos de que ni los poderes del infierno podrán destruirla, eso es porque él bien sabía el demonio, el infierno, las fuerzas del mal, contra quién iban a arremeter, a quién es la que más iban a atacar. Y si nos ponemos a ver, la Iglesia Católica durante todos estos 2000 años ha recibido distintos ataques, tanto a nivel interno como a nivel externo, pero no la han podido destruir. Por lo tanto, hermanos, esto nos confirma que, como dice Fernando Casanova, si esta iglesia, con tantos ataques que ha tenido, con tantos, a veces de pronto, personas dentro de ella que han cometido errores, si no la han podido destruir, es porque tiene que ser la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta visión de Ana Catalina de Emmerich también podemos destacar algo que suele pasar en la humanidad. Hay 3 pecados que están penados por la Iglesia Católica, que es el pecado de la herejía, también el de la apostasía y el del cisma. Y el demonio ha usado esos 3 para atacarla. Bueno, aparte de los antitestimonios, los escándalos y todo eso. Entonces la herejía es negar o poner en duda una verdad de fe, revelada tanto por la palabra de Dios como por la tradición, como por el magisterio de la iglesia. La apostasía es un rechazo total a la fe cristiana, a la Iglesia Católica. Por ejemplo, una persona cuando se sale de la Iglesia Católica y se pasa a un culto protestante, se declara de que ya no sigue siendo católico, comete un pecado que se llama apostasía. Y el cisma quiere decir que no se someten a la autoridad del sumo pontífice, o sea, que no reconocen al sumo pontífice como el superior, no lo reconocen como instrumentos de Dios, y rechazan totalmente el obedecerle o el seguir las normas de Dios a través de él. Entonces, estos 3 pecados están penados por la Iglesia Católica en el derecho canónico, ¿no? En el canon 751 con la pena de excomunión late sentencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona hace una ruptura con la comunión de la Iglesia, ya no está en unidad con la Iglesia, se sale de ella. Y late sentencia quiere decir que en el momento en que se comete ese pecado, conscientemente, siendo conscientes de que ese pecado está penado con la excomunión, la persona es como si se autoexcomulgara. O sea, queda de insofacto, sin necesidad de que haya un proceso donde haya un obispo o el papa que saque, por decir, un decreto donde diga que fulanito de tal a partir de la fecha queda excomulgado. No, sin nada de eso.
en el solo hecho que comete ese pecado, queda excomulgado. Y es un pecado que está reservado para la congregación de la doctrina de la fe, para que le quiten esa pena de excomunión y la persona otra vez pueda estar en gracia, esa gracia espiritual dentro de este sacramento universal que es la Iglesia Católica. Entonces quiero comenzar leyendo esta visión de Ana Catalina de Emmerich, que según en un exorcismo, ahí los demonios tuvieron que hablar, obligados por Dios a decir la verdad. Dice que es una de las santas que están en los niveles más altos del cielo. Dentro de los santos es una de las que ocupan los niveles altos allá en el cielo. Que esta visión fue contada a un peregrino en el transcurso de los años 1819 al 1820. Y les voy a leer. Dice Ana Catalina: vi a una enorme cantidad de gente que estaban ocupadas en demoler la iglesia de San Pedro, pero también vi a otras que trabajaban en reconstruirla. Vi los hilos de las maniobras que se extendían por toda la tierra y me quedé asombrada de la unidad de todo el conjunto. Los destructores arrancaban partes enteras y entre ellos habían particularmente numerosos miembros de las sectas y apóstatas. Había gente que demolía, como siguiendo un plan o una orden. Tenían delantales blancos con bolsillos y un ribete de cinta azul y la pala de albañil en el cinturón. Por otra parte, tenían vestidos de todas clases. Entre ellos habían hombres grandes y distinguidos en uniforme, que por su parte no trabajaban, sino que se contentaban con marcar con su pala los sitios de los muros que los obreros debían demoler y la forma. De vez en cuando, si no sabían inmediatamente cómo demoler para estar seguros, se aproximaban a uno de los suyos, que tenía un gran libro, como si ese libro contuviese toda la ciencia de construir y de demoler. Después marcaban con su pala nuevamente un lugar determinado y rápidamente se desmoronaba. Estas gentes demolían con calma y seguridad, y todo sucedía a escondidas y en secreto. He visto al Papa orando. Estaba rodeado de falsos amigos, que frecuentemente hacían lo contrario de lo que él decía. He visto a un laico pequeño y negro en plena actividad contra la iglesia. Mientras que por una parte de la iglesia se demolía, por el otro lado se reconstruía, pero sin energía. He visto a muchos eclesiásticos y uno de ellos fue, sin dejarse apartar, en línea recta a través de los demoledores, y mandó que se parasen y reconstruyeran. He visto a otro sacerdote leer su breviario negligentemente, y mientras tanto llevar bajo su manto, o pasar a otros una pequeña piedra como si fuese algo muy raro. Todos parecían que no tenían ninguna confianza, ningún gusto, ninguna directiva, y no saber en absoluto de qué se trataba. Era lamentable. Mis hermanos, entonces, Santa Catalina de Emmerich, a comienzos de agosto del año 1820, se dedicó a orar de manera frecuente por el sumo pontífice. Luego ella tuvo la siguiente visión. Nos cuenta: veo nuevos mártires, no de ahora, sino del futuro, pero veo que ya se acercan. Recordemos que el mártir es aquella persona que muere por amor a Dios, por una causa justa, por hacer lo que a Dios le agrada. Es la persona que está dispuesta a entregar su vida con tal de agradarle a Dios, como lo ocurrió en la historia de la iglesia. Muchos mártires que murieron, los asesinaron porque de pronto predicaban la palabra de Dios, como le ocurrió a los apóstoles, porque se declaraban cristianos. Eso es un mártir, que muere por una causa justa, especialmente por amor a Dios. Luego continúa Ana Catalina diciendo: he visto a gente que seguía su trabajo de demoler en la gran iglesia, y vi cerca de ella una bestia monstruosa que había salido del mar. Tenía una cola como un pez, garras como un león, y muchas cabezas que rodeaban una gran cabeza como una corona. Sus fauces eran grandes y rojas,
Tenía unas rayas como un tigre y estaba completamente familiarizada con los demoledores. Frecuentemente se acostaba entre ellos mientras trabajaban. Ellos, por su parte, entraban con ella en la caverna en que se escondía algunas veces. Durante este tiempo vi aquí y allá, en el mundo entero, mucha gente piadosa y buena, especialmente eclesiásticos que eran aprisionados, torturados y oprimidos, y tuve la sensación de que un día se convertirían en nuevos mártires. Cuando la demolición de la iglesia estuvo ya bastante avanzada, hasta el punto de que no quedaba más que el coro y el altar, vi a los demoledores penetrar en la iglesia con la bestia, encontrando allí a una mujer grande y llena de majestad. Parecía estar encinta, porque marchaba lentamente. A su vista, los enemigos quedaron estupefactos, y la bestia no pudo dar un solo paso más. Tendió furiosamente su cuello en dirección a la mujer, como si quisiese devorarla. Pero la mujer se volvió y cayó con su faz sobre la tierra. Entonces vi a la bestia huir hacia el mar, y los enemigos huyeron en desorden. Y entonces vi grandes círculos a lo lejos, alrededor de la iglesia, que se acercaban tanto en la tierra como en el cielo. El 10 de agosto, contó Ana Catalina, veo al Santo Padre en una gran tribulación. Habita en otro palacio y no deja pasar a su presencia más que pocos familiares. Si el partido malo conociese lo grande de su fuerza, hace mucho tiempo que se hubieran desencadenado. Temo que el Santo Padre tenga que sufrir grandes tribulaciones antes de su fin. Veo a la iglesia negra usurpadora ir creciendo y ejercer una fuerza desastrosa en la opinión. El desamparo del Santo Padre y de la iglesia es tan grande que hay que rogar a Dios noche y día. Yo he sido encargada de rezar mucho por la iglesia y por el Papa. Mis hermanos, vemos cómo Ana Catalina nos da ejemplo y también nos invita a orar fuertemente por el Santo Padre, el Sumo Pontífice. Debe ser una prioridad. Cada persona que rece el Santo Rosario, recuerde que terminando el Santo Rosario, siempre hay que ofrecer un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por el Papa, para que Dios lo proteja, para que lo fortalezca, porque si oramos por el Papa, estaríamos orando por la Iglesia Universal. Y quien ora por un sacerdote, un obispo, quien ora por el Papa, está ayudando no solamente un alma, sino que está ayudando a muchas almas. Porque cuando un sacerdote, un clérigo o el Papa son verdaderamente santos, se llevan con ellos muchas almas, como también, si son pecadores, también pueden arrastrarse con ellos al infierno muchas almas. Hay que orar frecuentemente por ellos. Continúa la venerable Ana Catalina, 1 de octubre, contando la visión. La iglesia se lamentó. Está ante un gran peligro. Se me ha ordenado que pida a todos los que vienen a verme que recen por ella un Padre Nuestro. Hay que suplicar a Dios que el Papa no se aleje de Roma, porque esto causaría un daño incalculable. Hay que suplicar a Dios que reciba el Espíritu Santo. Luego continúa el 4 de octubre. Esta noche, en una visión del Papa, he visto a San Francisco llevar la iglesia, y después vi a un hombre pequeño que tenía en sus facciones algo de judío, llevar sobre su espalda la iglesia de San Pedro. La situación parecía muy peligrosa. María se mantuvo en la parte norte de la iglesia y extendía su manto protector. El hombre pequeño pareció hundirse. Los 12, que considero como los nuevos apóstoles, debían ayudarle a llevarla, pero llegaban un poco demasiado lentamente. Parecía sucumbir cuando por fin llegaron todos y se unieron a él, y muchos ángeles vinieron a ayudarles. No quedaba otra cosa que el suelo y la parte de detrás. Todo el resto había sido demolido por las sectas secretas y por los mismos servidores de la iglesia. Una de las sectas secretas, recordemos, puede ser la masonería, que se ha infiltrado tanto en la política como en la iglesia. ¿Y quiénes son los masones? Son un grupo de personas que se rebelan totalmente contra Dios
y se declaran adoradores luciferinos. Y de manera pues muy sutil, muy solapada, van atacando a la Santa Iglesia. Continúa diciendo, llevaron la iglesia a otro lugar y parecía que varios palacios caían ante ellos como si fueran campos de espinas. Continúa Ana Catalina diciendo, cuando vi la iglesia de San Pedro en ruinas y que tantos eclesiásticos tomaban parte en la obra de destrucción, sin que ninguno de ellos quisiera reconocer con respecto a los demás, que también tomaban parte en la obra de destrucción, me entró tal pena que me puse a gritar con vehemencia hacia Jesús para que tuviera compasión. Lastimosamente dentro de la iglesia sabemos que hay eclesiásticos masones o comunistas. También la iglesia ha sufrido distintos escándalos, antitestimonios, quizás falta de entrega de servicio. A través de todo eso, un clérigo también forma parte de la destrucción de la iglesia. Continúa Ana Catalina Emmerich diciendo, y vi a mi celeste esposo ante mí como un hombre joven, y me habló largamente. Me dijo, este cambio de lugar de la iglesia significaba que aparentemente se desmoronaría por completo, pero que reposa sobre sus soportadores y que resucitaría por su obra, que aunque solamente quedase un solo cristiano, la iglesia podría vencer de nuevo, ya que no estaba fundada sobre la inteligencia y los consejos de los hombres. Mis hermanos, en esta visión de Ana Catalina, lo que continúa diciendo, se ve la importancia de pedir la ayuda de San Miguel Arcángel y también de la Santísima Virgen María. Debemos todos los días, dentro del rosario, también tener en cuenta esa oración del gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, también terminando cada Eucaristía, pidiendo la protección de San Miguel y de la Virgen María para nuestra Madre Iglesia. El 10 de octubre, dice Ana Catalina de Emmerich, vi la iglesia de San Pedro demolida, excepto el coro y el altar mayor. San Miguel descendió a la iglesia equipado y armado y cerró el camino a muchos malos pastores que querían entrar en la iglesia. La parte anterior de la iglesia había sido destruida y solamente quedaba el Santo Sacramento. Entonces percibí a una dama majestuosa que atravesaba la gran plaza delante de la iglesia. Había recogido sobre sus brazos su amplio manto y se elevó lentamente por el aire, y se detuvo encima de la cúpula y extendida a lo lejos, por encima de toda la plaza de la iglesia, su manto protector como si fuera de oro. Los demoledores se habían parado un momento. De nuevo quisieron volver al trabajo, pero les fue imposible aproximarse al manto protector de María. Sin embargo, por otra parte, se manifestó una extraordinaria actividad de los reconstructores. Llegaban muchos, gente vigorosa, gente joven, eclesiásticos y laicos. Llegaban también mujeres y niños. Llegaban igualmente hombres de edad muy avanzada, inválidos y olvidados. Y el edificio fue reconstruido. Y la visión continúa el 30 de diciembre. Dice, de nuevo vi la iglesia de San Pedro con su alta cúpula. San Miguel se mantenía por encima, resplandeciente con un traje de color rojo sangre, teniendo en la mano un gran estandarte de guerra. En la tierra tenía lugar un gran combate. Verdes y azules luchaban contra los blancos, y los blancos, que dominaban una espada roja, llameante, parecían sucumbir por completo. Sin embargo, no todos sabían por qué luchaban. La iglesia era también de color rojo como la sangre, igual que el ángel. Y se me dijo, será lavada con sangre. Mientras más duraba el combate, más desaparecía el color rojo de sangre de la iglesia y cada vez se iba haciendo más transparente. Continúa la visión. Cuando el ángel descendió del techo de la iglesia, vi encima de él una gran luz luminosa de la que estaba suspendida el Salvador, y de sus heridas manaban haces de rayos luminosos que se extendían por todo el mundo. Las heridas eran rojas y parecidas a las puertas resplandecientes cuyo centro era dorado como el sol. No llevaba corona de espinas, pero de todas las llagas de la cabeza salían rayos que se esparcían
horizontalmente sobre el mundo. Los rayos de las manos, de los pies y del costado lucían en el color del arco iris y se dividían en líneas muy tenues. Algunas se reunían en haces y se dirigían hacia los pueblos, las ciudades, las casas, a través del mundo entero. Vi también planear en el cielo un corazón rojo, luminoso, del que salía un raudal de rayos blancos que iba a la llaga del costado, y otro raudal de rayos que esparcía sobre la iglesia y sobre otras regiones. Y estos rayos aspiraban almas muy numerosas, que a través del corazón y la vía luminosa entraban en el costado de Jesús. Me fue dicho que este corazón era María. La importancia, hermanos, de ser devotos al Inmaculado Corazón de Jesús y también de la Santísima Virgen María. La Virgen María es la que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Ella es la que nos mete en su corazón. Ella es la que nos sumerge en sus rayos infinitos de amor y de misericordia. También continúa diciendo: cuando vi esa concordia, tuve un profundo sentimiento de la proximidad del reino de Dios. Percibí en la naturaleza un esplendor y una vida superior, así como una santa emoción de todos los hombres, como en los tiempos del nacimiento del Señor. Comprendí que el reino de Dios estaba próximo de tal forma que me sentía forzada a correr a su encuentro con gritos de alegría. Mis hermanos, en los mensajes que la Santísima Virgen María nos da en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, algo muy importante, una frase muy importante que debemos tener en cuenta, es que la Virgen María dice que al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Ella es la que va a estar por encima del mal. Dicen los santos, entre ellos San María Griñón de Montfort, que si la Virgen María ocupó un lugar importante en la primera venida de Jesús, también lo va a ocupar para su segunda venida. Y si por la Virgen María llegó el Salvador al mundo entero, por ella misma también se realizará la salvación, pues obviamente la salvación dada por Jesús, porque es el único Salvador, a muchas almas, a muchas personas. Continúa la visión de Ana Catalina de Emmerich. Vi a obispos y pastores aproximarse a intercambiar sus libros, y las sectas reconocieron a la Iglesia gracias a su milagrosa victoria y a las luces de la revelación que habían visto irradiar sobre ellas mismas. Estas luces provenían de los rayos del manantial del lago que venían de San Juan. Mis hermanos, los dejo con este mensaje. Esta lectura que hemos realizado fue tomada del libro de Advertencias del Más Allá para la Iglesia Contemporánea. Quienes quieran tener este libro, se lo puedo mandar a sus correos. Ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios los diferentes correos electrónicos y yo se los estaré compartiendo. Me despido deseándoles que Dios los bendiga y que la Virgen María los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.